Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de cómo será la gestoría del futuro. Mi nombre es Xavier Capalladas, soy el CEO de Nomo. Es una mala hora porque creo que ya estamos al final del día y todos estamos cansados, yo el primero, con lo cual lo intentaremos hacer lo más dinámico posible y cualquier duda, comentario o pregunta no hace falta que esperemos al final y lo podemos ir resolviendo. La idea de esta ponencia es muy básica, es intentar compartir con todos vosotros cuál es nuestra visión de cómo debería ser la gestoría del futuro, o más bien del futuro ya del presente, y cómo creemos que la tecnología, los servicios y la banca se integrarán todo en uno y será realmente el futuro de los servicios de la gestoría que debe dar servicio a autónomos, pymes en el futuro. Básicamente lo que os queremos contar y compartir con vosotros es nuestra visión de que creemos que las gestorías se van a convertir en el nuevo sistema operativo de autónomos y pymes y vamos a unificar en una única plataforma lo que son servicios de contabilidad, servicios de finanzas y servicios de impuestos, todo en uno. Y para ello os lo contaremos sobre todo desde la visión de cuál es el problema, cuáles son los retos que creemos que debemos resolver, sobre todo del cliente final, que a veces nos olvidamos que trabajamos todos para clientes finales y resolver a ellos sus problemas. Como decíamos, son las 6 de la tarde y ya estamos cansados, un poco de humor también y recordar que a veces el autónomo, aquí sobre todo uso estos dibujos de Javi Arroyo muy orientados al autónomo, pero que también aplicarían a cualquier pequeño negocio, pues es un poco el olvidado del sistema empresarial en España, ¿no? Luego lo veremos en números, estamos hablando de prácticamente 6 millones de potenciales clientes entre autónomos y micropymes y muchas veces nos olvidamos que están muy solos, se sienten mal acompañados, son muchos, pero cada uno, siempre hacemos la broma internamente que es de su madre y de su padre, porque evidentemente pues al final un taxista, un desarrollador, un abogado, pues tiene realidades muy distintas, pero entre ellos no son capaces de hacer el lobby necesario para que se le entienda desde su punto de vista sus necesidades y sus retos, ¿no? Con lo cual es muy importante recordar que estamos trabajando para esta gente que muchas veces pues, se siente solo y se siente un poco fuera de la realidad que tienen pues, los muchos empleados que hay en España. A ver, no funciona. Ahora sí. Una de las primeras reflexiones que nosotros hacemos sobre cómo va a ser la gestoría del futuro, o como ya os decía, la del presente, es que tenemos la sensación que en los últimos años los autónomos, las microempresas, las pymes han evolucionado mucho su nivel de servicios hacia sus clientes finales, pero la manera en que están gestionando su negocio, la manera en que están gestionando sus finanzas, se ha quedado como estancado a cómo se gestionaba casi prácticamente en los 90 y no están adaptándose a la realidad que ellos sí que están dando a los usuarios o servicios finales, con lo cual creemos que aquí hay un gran oportunidad, hay un gran océano donde mejorar este servicio que nosotros estamos dando a estos potenciales clientes para gestionar su negocio. Primero es muy importante que recordemos cuáles son los problemas o los retos que tienen los clientes, ¿no? Porque al final nosotros utilizamos una frase que a veces es muy simple, pero que tiene mucho significado, que es, al final lo que queremos, y el gran foco en lo que están centrados autónomos y pymes, es en intentar hacer funcionar su negocio. Todos los autónomos, todas las pymes tienen su nivel de expertise, su nivel de conocimiento y dedican no 8 horas, 10 o 12 horas a intentar hacer funcionar su negocio, que es una frase, como os decía, muy simple, pero que tiene muchísimo significado. Todo lo que no sea hacer funcionar su negocio, al final para ellos, la mayoría de ellos, es un problema. Es un quebradero de cabeza que al final lo ven como una obligación administrativa o fiscal que muchas veces no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para gestionar. Esto es un resumen de un research propio que hicimos y de cómo realmente a veces tenemos que recordar cómo son las trincheras del día a día de autónomos y pymes, ¿no?
Al final, muchas veces sus problemas son tan básicos como realmente saber cuánto podría llegar a ser una nómina si convirtiéramos sus ingresos en una nómina. Si preguntáis a muchos autónomos y pymes, no son capaces de responder a una pregunta tan básica de cuáles son sus ingresos recurrentes mensuales, o cuáles son los gastos deducibles, o cómo tengo que presentar impuestos, cada cuándo, etcétera, etcétera. Hay muchas obligaciones administrativas, los cuales ellos no tienen ni conocimiento ni tiempo para gestionar. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que intentar dar respuesta a ellos para intentar darles dos valores muy importantes, que es ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Ahorrar tiempo para que puedan focalizarse en hacer crecer su negocio o simplemente para mejorar su vida personal y conseguir más tiempo, o bien ahorrar dinero para poder hacer una gestión más óptima, más eficiente de su negocio y a partir de ahí poder reinvertir su dinero y su tiempo en su propio negocio. Otro de los problemas que nosotros tenemos identificado es el hecho de que uno de los problemas que hay hoy en día y que ha evolucionado en los últimos años es que lo que no tiene sentido es que haya distintos proveedores que muchas veces deberían compartir datos que no están compartiendo a día de hoy. Por un lado, la gestoría tradicional. Por otro lado, un programa para hacer las facturas. Por otro lado, una aplicación para escanear los tickets. Tienes el banco, que evidentemente no se habla con la gestoría y con los datos, con la conciliación, etcétera, etcétera. Esto no tiene ningún sentido cuando, si lo miramos desde un flujo natural de experiencia de usuario, todo esto tendría que estar unificado. Y ni mucho menos tendría que estar separado en distintos proveedores, siempre dando el mismo tipo de información. Ahí creemos que hay una gran oportunidad para resolver este problema de que distintos proveedores con los mismos datos no estén dando una visión completa end-to-end de la gestión de ese negocio que tiene delante el autónomo o la pyme. Y aquí también aprovechamos un research, un report muy reciente de este octubre, de que realmente los negocios quieren nuevos servicios financieros o estarían dispuestos a cambiar de proveedor de servicios financieros si les dieran una serie de servicios que hasta ahora sienten que están desatendidos. El hecho de poder optar a préstamos, que estos préstamos fueron aprobados de manera rápida, porque las gestorías o los programas de facturación tienen datos muy relevantes para dar este tipo de aprobaciones. Una plataforma única que integrara todos los datos, como decíamos antes, de contabilidad, de impuestos, de finanzas. Si realmente somos capaces de dar este valor, estamos dando un valor realmente diferencial a autónomos y pymes para que pudieran gestionar de otra manera su negocio como se ha hecho hasta ahora. A nivel de números, importante recordar que estamos hablando de un mercado gigante. Si nos pensamos en Europa, más o menos estamos hablando de unos 11 millones de que serían freelancers o autónomos, unos 23 millones de micro SMEs y 1,4 millones de small SMEs. Pero si nos vamos a España, que es donde estamos ahora mismo, estamos hablando de prácticamente un mercado potencial de 6 millones de clientes. Más o menos 3,2 millones de autónomos, 2,8 millones de pymes. Y aquí es importante recordar, el 95% de las empresas en España son micropymes, es decir, esas empresas de 0 a 9 a 10 trabajadores. Las necesidades de estas empresas son prácticamente las mismas que las que tienen los autónomos. Es la falta de tiempo, la falta de conocimiento, cómo gestionar de una manera integral sus servicios. Muchas veces cometemos el error de hablar de las pymes y pensamos en pymes de 50, 100, 150 trabajadores, que evidentemente hay y son importantes, pero que no son ni la mayoría y seguramente tienen otras necesidades o tienen también otros recursos, ya sean internos o externos, para gestionar su contabilidad o su negocio. No está pasando lo mismo en estos autónomos o microempresas que tienen una necesidad distinta a la hora de gestionar su negocio. Y el índice de digitalización de estas empresas aún es muy pequeño en España, con lo cual tenemos una gran oportunidad para darles una visión integrada end-to-end de este servicio.
¿Cuál creemos que es el futuro, si no el presente, como decíamos antes? Pues realmente dar una visión end-to-end que realmente esté uniendo todo lo que sería la gestión de negocio, los servicios financieros y los servicios más tradicionales, que ahora le podríamos dar una capa de servicios digitales, de gestoría, en un concepto todo en uno, para que realmente el autónomo o la pyme tenga una visión única y completa de su negocio. Esto se traduce en cosas concretas, ¿vale? Si vemos la evolución de la slide actual a la posterior, es que estamos hablando de cosas concretas como son poder dar servicios de generar presupuestos, facturación, digitalización de gastos, conciliación, etcétera, pero que esto lo que te lleva es a dar un servicio mucho más integral de métodos de cobro, captura de gastos, agregación bancaria, etcétera, que ahora lo veremos en más detalle. Nosotros entendemos que la gestoría del futuro no puede quedarse en lo que hasta ahora era una contabilidad simple, una preparación y presentación de impuestos, sino que tiene que ir a poder dar un servicio de más valor añadido, dando una visión integral de cuál es la gestión de negocio. Y esto va a incluir tanto la parte de contabilidad como la parte de presentación y preparación de impuestos de gestoría, como la parte de banca digital, porque al final se está interconectando todo como un único sistema. Por eso creemos que al final las gestorías del futuro se van a convertir prácticamente en 3 empresas dentro de una gran empresa. Nosotros visualizamos 3 verticales distintos o 3 industrias que hasta ahora seguramente se estaban gestionando como si fueran mercados separados y ahora se están integrando en solo uno. Sería toda la parte de contabilidad o bookkeeping, toda la parte de gestoría digital y toda la parte de banca digital. Nosotros creemos que las gestorías ya sí o sí tienen que dar una capa de servicio digital front-end al cliente, donde el gestor no tenga que hacer todas esas tareas más administrativas o manuales, sino que pueda hacerlo directamente el cliente con una experiencia digital de usuario que se tendría que aproximar a experiencias que tenemos como cuando usamos todos nosotros un Netflix, un Spotify o cualquier otro servicio digital. ¿Esto qué significa? Que al final el cliente va a poder crear en una plataforma digital, cuando la gestoría le dé acceso, poder crear facturas directamente. Desde la plataforma, poderlas enviar directamente a su cliente. Que en esa plataforma pueda tener un repositorio de sus clientes, como un pequeño CRM. Que pueda tener un pequeño directorio de sus proveedores. Que pueda digitalizar todas las facturas o recibos que tenga. En el caso de Nomo tenemos un escáner de OCR, un sistema que a través de una fotografía te permite digitalizar cualquier factura o recibo. Y aquí pasan 2 cosas. Una parte más operativa es que puedes eliminar ese papel porque esa factura pasa a estar guardada y digitalizada en la plataforma, pero también es que se guardan directamente esos datos que luego te permitirán conciliar esa factura con los movimientos o las transacciones bancarias que tengas. Con lo cual, todas estas tareas el gestor ya no las tendrá que hacer, sino que se harán directamente en la plataforma. ¿Qué más? Servicios de agregación bancaria. ¿Tiene sentido que si un autónomo o una pyme está trabajando con varios bancos, tenga que ir entrando en cada una de las cuentas bancarias que está trabajando? No, lo que estamos proponiendo, y aquí es donde la tecnología ayuda a dar un servicio integral futuro mucho más potente a través de este servicio, es poder agregar hasta, en nuestro caso, más de 60 bancos en los que podrás ver lo mismo que ves en las cuentas online de la Caixa, de Banco Sabadell y del Santander, pero integrado todo directamente en la plataforma. Esta integración de cuentas, más allá de la propia comodidad de no ir entrando en cada una de las cuentas bancarias, lo que te permite es luego hacer una conciliación con esas facturas o esos recibos que has ido digitalizando y, por lo tanto, hacer una conciliación mucho más potente. Los autónomos no están obligados a hacer esta conciliación, pero este servicio sí que te da una visión mucho más controlada y mucho más integrada de lo que puede ser tu gestión de negocio.
generar libros contables, hacer una previsión de los impuestos. ¿Cuántas veces los autónomos o las micropymes tienen problemas de tesorería por no saber cuánto van a tener que pagar de IVA, de IRPF el siguiente trimestre? Pues necesitan herramientas que les den esta visión global de cuándo están facturando, cuándo están ingresando, cuánto van a tener de costes y cuánto van a tener que pagar de impuestos al final del trimestre. Todo esto con un soporte a través de chat, a través de la aplicación, a través de la plataforma, con teléfono, pero da una experiencia de usuario a través de la tecnología, que ya sea a través de un servicio web o a través de una aplicación, da una relación con el cliente totalmente distinta. Y este tipo de servicios ya no son solo el futuro, sino que son el presente actual de lo que creemos que una gestoría debería poder dar hasta ahora. A esto, y salto al último punto y dejo para el final el más tradicional, todo el tema de servicios bancarios. En nuestro caso, nosotros ya ofrecemos una cuenta corriente propia, una tarjeta prepago de Mastercard también propia, porque creemos que lo que no tiene ningún sentido es tener que ir a recurrir a bancos externos para dar servicios financieros, que ya no solo es la propia operativa bancaria, sino que esos datos de movimientos, de transacciones, tienen que estar integrados con la operativa bancaria del día a día. Y lo más importante es que si tenemos los datos de toda la plataforma de contabilidad, tenemos los datos financieros, no hay mejor plataforma, no hay mejor escenario que sea la propia gestoría que tiene esos datos realmente de conocimiento del cliente final para poder proporcionar servicios financieros de financiación, ya sea préstamos, líneas de crédito, factoring, etcétera. ¿Por qué tenemos que ir a recurrir a un banco final que nos va a pedir la misma información que ya tenemos nosotros? Entonces, creemos que la gestoría del futuro se va a convertir también en la mejor plataforma para dar servicios financieros, especialmente de financiación, porque no hay mejor dato que los IVAs que se presentan, que los IRPFs que se presentan, que sean las propias facturas de ingresos y de gastos y que todo esto esté integrado y que con 2 o 3 clics puedas tener esa financiación directamente recibida en tu cuenta. Y prácticamente os diría que la gestoría del futuro, la última parte, va a ser una consecuencia natural, que es la preparación y presentación de impuestos, en que seguramente la gran ventaja de esa gestoría de futuro es que el gestor podrá enfocarse mucho más a dar un valor añadido de asesoría y de consultoría al cliente y no esa parte más administrativa que está resuelta totalmente en esta parte más self-service que está usando el propio cliente final. Con lo cual es aquellos autónomos que sean más simples, que tengan una gestión de negocio más simple, incluso puede ser una presentación automatizada. Los que tengan más complejidad va a ser una parte automatizada, otra parte gestionada por el gestor con un valor añadido de aconsejarte fiscalmente, laboralmente, etcétera, sobre qué es lo que más te conviene como cliente final. Con lo cual, como veis, estamos hablando prácticamente de que las gestorías van a romper las barreras que hasta ahora había de distintos mercados. Creemos que ya no tiene sentido hablar de que la gestoría solo se encarga de cosas concretas, sino que va a poner un pie en otros mercados o en otros mundos como el sector financiero, como la banca, como programas de facturación, de contabilidad y todas estas límites existentes teóricos hasta ahora, pero porque al final eran mercados estancos y separados donde no se compartían los datos, se van a desvanecer y se van a integrar en una única plataforma. Y eso también implica un cambio de modelo de negocio. Porque, igual que decíamos antes, si estamos proporcionando experiencias de usuario parecidas a experiencias de usuario como podrían ser Netflix o Spotify, ¿por qué no también aplicamos modelos de negocio como estamos aplicando en este tipo de servicios digitales y que además todo el mundo ya está dando por sentado y prácticamente como algo normal y habitual? Y esto quiere decir convertirse en un modelo de software as a service, un modelo de suscripción que en función de lo que tú necesites prácticamente te podamos hacer un
una suscripción, un paquete de servicios adaptado a tus necesidades. En nuestro caso, estamos aplicando ahora mismo 3 paquetes distintos en función del uso que tú vayas a hacer o de las necesidades que tú tengas. ¿Tiene sentido cobrar lo mismo a un cliente que esté generando 5 facturas que a un cliente que haga 100 facturas, a otro cliente que haga 1000 facturas? ¿Tiene sentido facturar lo mismo, cobrar lo mismo a alguien que esté digitalizando 5 tickets que 50 recibos que 200 recibos? ¿A alguien que solo esté trabajando con un único blanco? ¿A alguien que esté agregando 3 o 4 bancos? ¿A alguien que esté conciliando o a alguien que no esté conciliando? Este modelo de negocio que lo cambia todo y que ya no es el mismo paquete para todo el mundo igual, es lo que revoluciona también el sector y lo que te proporciona una gestoría digital de futuro totalmente distinto. Nosotros lo que planteamos incluso es, escucha, prueba el servicio, ten 15 días gratuitos como probamos todos Netflix o Spotify. Si estás convencido del servicio, empieza a pagar una suscripción y a partir de aquí le puedes añadir servicios de gestoría, pero también en el futuro servicios laborales, servicios legales, servicios de consultoría, y que se convierta realmente en un único punto integrado de gestión completamente entera de tu negocio. Esto, si os fijáis, también es un reto para las gestorías, porque en un modelo SaaS, en un modelo de suscripción, también el nivel de calidad y el nivel de servicio de la gestoría pasa a ser evaluado constantemente. Igual que podemos captar en un servicio que además funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y con lo cual un sábado a las 11 de la noche quizás estás captando a un usuario, también hay la posibilidad que tengas churn, que tengas abandono, porque no estés dando el servicio de calidad. Con lo cual también es un cambio de mindset de cómo debemos siempre dar un servicio excelente 24 horas al día, 7 días a la semana, con servicios que son automáticos en la plataforma, con servicios que van a ser más personales en un horario laboral que podamos dar. A ver. Y aquí un ejemplo también de cómo al usuario le mostramos las distintas funcionalidades que disponen en función del plan, en función del pricing distinto que le puedas ofrecer y, por lo tanto, que se haga prácticamente customizado aquel servicio que necesite y que, por lo tanto, ni pague de más ni pague de menos en función del servicio que esté utilizando. Con lo cual, como conclusión, yo creo que la gestoría del futuro básicamente lo que quiere es convertirse en el punto central y único, ¿no? Como aquí dice, de verdad, el punto central en el cual realmente puedas gestionar de manera completa, de manera entera tu negocio y que tengas una visión de cómo está funcionando, si es rentable, si es saludable ese negocio y que realmente esa plataforma, esa gestoría del futuro te permita tener una visión completa de lo que está pasando y si vas por el buen camino o por el mal camino. Y como os decíamos al inicio, nuestra visión, que se convierta la gestoría en el sistema operativo, traspasar bordes, traspasar límites, traspasar fronteras de lo que hasta ahora era un mercado acotado a un mercado mucho más amplio que va a integrar servicios de contabilidad, servicios de gestoría y servicios financieros. Y hasta aquí mi ponencia. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algún consejo sobre la gestoría del futuro. ¿No? Pues muchísimas gracias.